DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, buen viernes. Aquí estamos concluyendo esta semana del mes de julio con toda la actividad que hubo, bueno, a mediados de la semana en la Cámara de Diputados. Está todo bastante tranqui. Hay elecciones el domingo en la provincia de Santa Fe. Muchos candidatos son representantes de aquí de esta Cámara Baja, muchos de los precandidatos y candidatas a aspirar a la gobernación de la provincia, que se va a definir igualmente en el mes de septiembre, pero es un poco el anticipo porque ya están las fórmulas para presidentes echadas a la luz pública, presentadas. Hay mucha expectativa respecto a cómo va a ser esa interna y qué va a representar, y es uno de los distritos más numerosos después de la provincia de Buenos Aires. Así que mucha atención va a haber en lo que suceda en estas pasos, porque algunos candidatos van a quedar afuera y otros serán quienes sinteticen las expresiones para la gobernación en el mes de septiembre. Vamos a repasar lo que dejaron las comisiones, sin duda, también lo que se espera para las próximas semanas. No hay programación prevista ni para la semana que viene ni para la otra, porque el receso invernal que coincide aquí en la Ciudad de Buenos Aires con el receso educativo y también del sistema judicial hace que en definitiva merme bastante la actividad parlamentaria, aunque la presidenta del bloque planteó la necesidad y anticipó que va a tratar de que recursos naturales, que la Comisión de Mujeres y Género y Diversidad se reúnan para avanzar con algunos proyectos. Es difícil que se pueda dictaminar las próximas semanas. Vamos a hablar con dos diputados de la Nación para que nos comenten un poco su perspectiva respecto de lo que se espera para las próximas semanas. Vamos a estar hablando con la diputada Carolina Yutrovic del oficialismo del Frente de Todos de Tierra del Fuego, y también con Luis Dijía como diputado que es de Juntos Somos Río Negro. Bueno, clave fue también la ausencia del senador Benetignet, que es ya gobernador electo de Río Negro, en la sesión que intentó llevar adelante en el Senado esta semana el oficialismo. Y también vamos a estar recordando ya al final del programa que se cumple el 15 de julio, en este fin de semana, mañana más precisamente, un nuevo aniversario, el número 13 de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario. Repasaremos un poco los datos de lo que fue ese debate, algunos videos que nos recuerden aquella votación. Siempre lo ponemos sobre la mesa. La única votación que dio Néstor Kirchner, la única ley que aprobó Néstor Kirchner, que se sentó a discutir y votar como diputado nacional. Nunca había sido diputado, lo fue en ese momento, en el 2010, y votó esta ley. Su voto fue fundamental para que se pudiera aprobar esta ampliación de derechos que ya cumple 13 años y que viene justamente a recordarlo este día de hoy, esta tercera edición. Pero voy a saludar a mis colegas y compañeros que están aquí conmigo para compartir la tarde, esta merienda, último día de la semana. Gaby Vulcano, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amanda? Bien, ¿lista para empezar las vacaciones de invierno? Sí, bueno, a medias, pero sí. Actividad familiar, sí. Las infancias requieren... Sí. Bueno, acá en el Congreso hay muchas actividades, así Sí, que... hay muchas actividades, estuve ahí viendo que... Espiando. Sí, interesante. Y sobre todo es importante en lo que es vacaciones de invierno poder encontrar actividades que no necesariamente hay que pagar. Exacto. Porque en muchos casos, bueno, hay mucha oferta, pero... Todo es carísimo también. Sí, todo está muy caro y a veces está limitado para muchas familias en lo económico. Así que, por suerte, hay un montón de actividades que... Claro, pueden venir acá y también a la biblioteca. Después vamos a repasar las actividades de la biblioteca, que es un buen lugar porque podés pasarte mucho rato ahí con los pibes y las pibas, que también es algo importante porque no puedes andar viajándote de acá para allá atrás de las distintas actividades, porque, bueno, no solamente el costo, sino el tiempo, la posibilidad de traslado, un montón de cosas. Sí, vamos a ver un montón de infancias estos días aquí en las inmediaciones. Seba Dida, ¿cómo anda? Bien, ¿cómo estás, Amanda? Ya cerrando la semana.
¿Listo para las vacaciones? Bueno, hasta ahí nomás, porque bueno, me tomo licencia de trabajo en uno de los trabajos, pero después sigue girando la rueda, digamos, así que no me puedo tomarme descanso totalmente. Sí, es así. La actividad baja en los principales centros urbanos en términos de la actividad parlamentaria acá, la judicial, también la educativa, pero hay otras provincias que ya empezaron las vacaciones, que la están terminando la semana que viene. Muchos diputados de esos distritos tuvieron que compatibilizar sus actividades. Bueno, la centralidad que también tiene la capital federal. Vamos a repasar un poco las actividades que hubo esta semana. Recordamos que se trabajó en la Comisión de Juicio Político y en la Comisión de Energías y Combustibles junto a la Presupuesto y Hacienda. Ayer pudimos hablar con Carlos Heller y repasar un proyecto de gas natural licuado y también la visita de Flavia Rollón, ¿no? Que estuvo en la Comisión de Energía, principalmente para dar cuenta del proyecto, pero para hablar también largo y tendido el gasoducto Néstor Kirchner, que se había inaugurado el día domingo, ¿no? Discusión de eso porque hay una discusión, la repasábamos el martes con Gaby, respecto al intercambio de tweets entre la vicepresidenta y el expresidente Mauricio Macri, pero más allá de la política, información respecto a lo del gasoducto acta en el proyecto productivo hacia adelante, ¿no? Sí, y después siguió el tema con un diputado del PRO, estamos hablando de Luciano Laspina, que también se refirió al gasoducto, desmintiendo algunas declaraciones del ministro de Economía, Sergio Massa, respecto a que no se había podido continuar con la construcción del gasoducto, producto de que había sido un requerimiento del FMI. Y Laspina dijo que eso no era así. Siguió el tema, claramente es un tema de discusión, porque no tanto por la obra en sí, donde todos destacan que era necesaria hacer esa obra, sino, ¿por qué no la hizo el gobierno anterior? ¿Por qué sí la hizo este gobierno, pero la hizo en un tiempo más tarde del que algunos plantean que se tendría que haber hecho? Entonces, se terminó discutiendo alrededor de eso, pero Amanda, como decías vos, claramente en lo que fue la discusión por el tema del proyecto de gas natural, de lo que es la promoción de gas natural, sí está claramente presente lo que tiene que ver con la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, que además ya anunciaron que va a comenzar el segundo tramo, se va a llamar a licitación para el segundo tramo, ¿no? Vamos a repasar lo que decía Carlos Heller en la jornada del día de ayer. En realidad fue la continuidad de la reunión que hicimos la semana anterior cuando vinieron los directivos de YPF encabezados por el presidente, y en realidad incluso se aclaró, porque tendría que haber sido la primera entrevista o la primera presencia la de la secretaria, pero ella explicó que había tenido algún problema de agenda y justamente para ganar tiempo avanzamos en ese orden. Creo que hay que juntar las dos presentaciones que nos hicieron, que completan un panorama bien amplio de lo que representa Vaca Muerta. Algunos datos, dijo, hoy Vaca Muerta está al 8% de su capacidad, 8% de su capacidad. Así que imaginémonos todo lo que se puede desarrollar. Y obviamente todo lo que es energía, combustibles, tiene el problema de la extracción y el problema del transporte. Es decir, que son cosas vinculadas. Si no tenés lo que transportar, el gasoducto es medio decorativo. Claro. Y viceversa, si tenés producción y no tenés cómo transportarlo, seguís estando en un problema. Así que hay que verlo todo esto en un conjunto virtuoso de desarrollo de la capacidad productiva y de la capacidad de traslado, que es el gasoducto, y de almacenamiento, que es el proyecto de gas licuado, que es otra manera de transportar ese gas a través de justamente lo que es el proceso de licuación y almacenamiento, y para esto se está avanzando en esta asociación
con Petronas, que es también una empresa estatal, 100% estatal, y que sería la que llevaría adelante este proyecto, que como se explicó no es el único, pero evidentemente es el primero, tiene una envergadura significativa y un alcance significativo. La voz del diputado Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que participó del plenario y daba, detalles de la parte económica del debate en torno al gas nacional licuado. Sí, porque va a permitir un ahorro energético energético y también en divisas, que es fundamental en lo que es el cuello de botella del modelo de acumulación de la República Argentina. Va a permitir entonces ahorrar 4.200 millones de dólares por año en concepto de sustitución de importaciones de gas de combustible, ¿no? Así que es un proyecto que además permite duplicar la capacidad de transporte, pasando de 11.000 millones de metros cúbicos por día de capacidad de transporte a 21.000 millones. Así que estamos hablando de una duplicación de la capacidad, es un montón. Vamos a nuestra primera entrevista, ya tenemos conectado al diputado Luis Di Giacomo y lo presentamos así. Le agradecemos al diputado Di Giacomo por este ratito aquí en la tercera edición. ¿Cómo anda? Tanto tiempo sin verlo por aquí. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo hoy estuve por allá. Sí. No, en este horario quiero decir. Sabemos que no nos está hemos visto muchos... en este horario, tenés razón. Hace mucho que no nos cruzamos en este horario. Y casi no nos vemos porque quedé atrapado en el tránsito de hoy viernes. Me costó más tiempo venir de Belgrano hasta la zona sur del Gran Buenos Aires, que tengo acá una reunión. Sí. Que lo que tardo a veces en llegar al aeropuerto de Neuquén desde Aeroparque. Sí, realmente así es. Terrible el tema del tránsito. Una complicación permanente, sí, la sufrimos. Diputado, quería preguntarle principalmente respecto a los debates que se fueron dando. Hablábamos del proyecto de ley de gas natural licuado, no está dentro de la comisión directamente, pero sí entendemos que tiene una reflexión porque esto está asociado en algún sentido a la inauguración del gasoducto, al desarrollo del gasoducto también como un modelo para ir pensando justamente en la capacidad argentina o a través de empresas privadas, pero de la extracción de el gas que está en el subsuelo, principalmente la provincia de Neuquén. Bueno, tiene una partecita también Río Negro de Vaca Muerta. Sí, nosotros tenemos una parte, más que una partecita, cada vez un poco más, digamos. Ahora hemos empezado con exploraciones en otras áreas que hasta ahora no habían sido investigadas, vecinas a la provincia de Neuquén, pero ya dentro de la provincia de Río Negro. Tenemos un área en el Alto Valle donde hay una extracción muy importante de gas, y esto hay que decirlo también, fue todo un desafío porque hoy podemos ver los pozos de extracción en el medio de la zona de las chacras, o sea, comparten las manzanas, las peras con el petróleo, con el gas, y esto es muy importante porque implica la posibilidad de ver que pueden ser compatibles este tipo de producciones siempre que se cuiden todas las cuestiones de orden ambiental y por supuesto no sucedan las cosas que por ahí hace muchos años sucedían respecto de las extracciones mineras o petroleras, que bajo ningún control tenían estas cuestiones de piletas a cielo abierto, derrames, etcétera. Los relaves. Con respecto a la provincia, sí, efectivamente yo no pertenezco a la comisión, pero estuvimos la semana pasada con el diputado Agustín Domingo, porque participamos de la primera reunión, porque nos interesa sobremanera dos cosas. Primero, que somos parte de toda esta explotación. YPF ya anunció la construcción del oleoducto sur, que va a ir desde Vaca Muerta a través de todo el territorio rionegrino para desembocar en el puerto de Punta Colorada, en Sierra Grande. Y además sabemos que hay tratativas ya con un sector privado con la posibilidad de un gasoducto que iría también al Golfo de San Matías y podría salir por San Antonio, por ejemplo. Y esto implica no solamente la construcción de los ductos, con todo lo que ello significa en materia de trabajo, sino también las plantas de almacenamiento en el caso del petróleo y las plantas de licuefacción en el caso del gas. O sea que en la provincia estamos con muchas expectativas respecto de este tipo de obras, y además le agregamos también lo que es las energías renovables, y hecho nosotros en la
en la comisión reclamamos que así como se está tratando el tema del gas natural licuado, se empiece a tratar inmediatamente, y así se comprometió Angelini, el presidente de la comisión, Igón, diputado Igón, presidente de la Comisión de Energía, que en próximas reuniones ya vamos a tratar el proyecto de hidrógeno verde, que también es una inversión importantísima, que tiene su epicentro en la provincia de Río Negro, si bien también va a otras provincias de la Patagonia, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Sebastián Andía lo saluda. ¿Cómo anda? Hola, Sebastián. Bien, diputado, hubo muchísima euforia, sobre todo en representantes de Unión por la Patria, del oficialismo, por este proyecto de escala global, ¿no? Con la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que permitirá duplicar la capacidad de almacenamiento, transporte y también la capacidad exportadora. Pero ¿cómo se conjuga esta situación con el hecho de que hay cerca de un 30% de la población en toda la República Argentina que no tiene acceso a la red de gas natural? ¿Cómo se conjugan estas dos situaciones para que no quede en una situación de aumento de la capacidad digamos, de transporte y de exportación, pero sin que derrame efectivamente en la población? A ver, el aumento de la capacidad de consumo tiene que ver, por ejemplo, con ir hacia el norte. Hay que tener en cuenta también la etapa 2 del gasoducto, ¿no? del gasoducto Néstor Kirchner, que implicaría la posibilidad de una distribución en otras provincias del país. Y además, la construcción del otro gasoducto de unos 200 kilómetros que va a conectar con el gasoducto que viene de Bolivia, va a implicar revertir la dirección del gas, y esto va a ser importante también para poder tener gas en toda esa zona. Hoy se dan cuestiones absolutamente de inequidad absoluta cuando vemos que en la zona de Vaca Muerta, inclusive la ciudad, el pueblo que está alrededor de Vaca Muerta no tiene todavía gas. Ahora se ha anunciado la obra, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos una situación donde tenemos por nuestras rutas circulando más de 400 camiones por día, en este país donde, teniendo ferrocarril, evidentemente los moyanos han puesto sus condiciones para que esto no se desarrolle hasta ahora, y los gobiernos han sido permeables a ese efecto, y hoy tenemos más de 400 camiones que van transportando las arenas y que destruyen absolutamente todas las rutas. Es decir, este tipo de situaciones en el país se van a resolver justamente en la medida que haya una posibilidad que desde el interior podamos tener una fuerza federal mucho más, digamos, predominante que la que hoy está centrada fundamentalmente en los intereses de la principal dirigencia, tanto del peronismo como de Cambiemos, que son intereses centrales en lo que hace a Buenos Aires y sus alrededores y nada más. Pero bueno, vamos a seguir peleándola para que se hagan las obras. Yo creo que esto hay que festejarlo, estoy de acuerdo, esto hay que congratularse de que podamos hacer esta obra, antes que andar echándonos la culpa o echarse la culpa unos a otros, como nos tienen acostumbrados los dirigentes porteños y bonaerenses, que es la posibilidad de decir, bueno, lo pudimos hacer, sigamos trabajando, sigamos haciendo más, y mientras tanto vayamos corrigiendo las inequidades que hay respecto del interior del país, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda. Hola, Gabriela. ¿Qué tal? Más allá de esta discusión que usted plantea, que cómo se tiran la pelota entre el oficialismo y Juntos por el Cambio respecto al tiempo en el que se construyó el gasoducto, si se tendría que haber hecho antes o después, hay otro debate que tiene que ver con que algunos ponen el eje en la necesidad de exportar para generar divisas, ¿no? Ponen el eje en eso cuando hablan del gasoducto, y la vicepresidenta Cristina Kirchner planteó en su última intervención que había que poner más el eje en que es necesario el gasoducto para lo que tiene que ver el desarrollo productivo de nuestro país, para que se pueda tener acceso al gas de manera más económica, puertas adentro de nuestro país. ¿Qué mirada tiene usted respecto a esto? Bueno, nosotros en nuestra provincia tenemos una muy clara mirada coincidente con el desarrollo productivo. De hecho, hemos inaugurado hace 3 semanas el gasoducto de la región sur, donde hemos instalado con fondos provinciales, con fondos de lo que se denominó el Plan Castelo en nuestra provincia, fondos propios, un gasoducto de cientos de kilómetros para un lugar donde hay un conjunto de pueblos que
son nada más que 17.000 personas las que viven, pero en una perspectiva estratégica sabemos que la región sur, en la medida que se pueda desarrollar este tipo de cuestiones, que tengan electricidad y que tengan gas, vamos camino a la industrialización y vamos camino a que podamos tener también un proceso de productivo minero muy, muy importante. ¿Qué quiero decir? Hoy lo escuchaba, hace un rato ustedes lo estaban pasando a Heller, y Heller decía que hoy de vaca muerta se explota el 8%. Sí. Yo no tengo duda que en la medida que de vaca muerta empecemos a explotar el 20, 30, el 50%, ahí es donde vamos a poder compatibilizar las dos cosas, todo lo que significa el uso para consumo interno con lo que significa la exportación, teniendo en cuenta que justamente la salida de la coyuntura crítica y periódica del país está en obtener la suficiente cantidad de dólares como para poder llegar a una estabilización y que no continuemos con este círculo vicioso de emisión, inflación, recesión, y así estamos circulando negativamente. A mí me parece que la producción, tanto minera como petrolera como gasífera, en la medida que la desarrollemos, y también la que tiene que ver, insisto, con las energías renovables, porque son inversiones de muchos de miles de millones de dólares, van a servir tanto para darle a nuestro país como para sacarnos de esta permanente situación de crisis que vivimos en los últimos 50 años. Le quería preguntar, diputado, porque bueno, hace un ratito contaba que en Río Negro se están haciendo exploraciones de gas también, se están ampliando digamos, las superficies que se están explorando. Recién cuando le contestaba a mi compañera Gabriela también hacía referencia a la inversión que se requiere. ¿Cómo es ese proceso, no? Y también refería a que hay solo un 8% utilizado del gas de vaca muerta. ¿Cómo es ese proceso que se va descubriendo más? ¿Hay una inversión inicial? ¿Hay empresas que están buscando cómo explotarla? ¿O es la propia YPF que va desarrollando una vez que encuentra, no sé, me imagino que en la minería una veta, acá debe ser roca posible de romper, entiendo? A ver, nosotros tenemos en nuestra provincia, vecina Vaca Muerta, ¿no es cierto?, distintas concesiones. Algunas las tiene YPF, otras las tienen otras empresas privadas, ¿no es cierto?, nacionales e internacionales. Creo que esta exploración y esto poner en marcha ya la explotación, inclusive la extracción no convencional, estos son temas en los cuales de alguna manera se puede ir avanzando a pasos agigantados. Lo que pasa es que justamente lo que necesitaba y el cuello de botella era la posibilidad de transporte, la posibilidad de salida. Claro. Si ahora en los próximos 2 años podemos construir estos oleoductos y gasoductos tanto hacia el norte como hacia la región sur, vamos a cumplir con las expectativas y mientras tanto seguramente se va a poder aumentar la producción porque tal como nos informaron muy efectivamente el otro día la gente de YPF, tenemos para decenas de años, ¿no es cierto? Por lo menos 150 habían dicho. Pero, 170 claro, años, pero sí. por lo menos para que en este periodo hacia el 2050, en el cual todavía el gas forma parte de una energía de transición, y no nos olvidemos que además el gas también interviene en lo que en todo caso es la producción de hidrógeno, digamos, no del hidrógeno verde, que se produce a partir de energía solar o eólica fundamentalmente, sino también del hidrógeno azul que utiliza el gas para producir la obtención del hidrógeno de la electrolisis. Así que creo yo que el gas va a ser un protagonista en los próximos años en nuestro país y tenemos que cuanto antes continuar con lo que se viene haciendo en las empresas que hacen exploración y extracción y, por supuesto, la construcción de todas las vías posibles de salida. Ya se activó también, estaba recordando ahora, la salida hacia Chile, por ejemplo, que estaba durante varios años, ese gasoducto estaba prácticamente sin funcionamiento. Me parece que hay que seguir con este impulso. Esperemos que el próximo gobierno que tengamos después del 10 de diciembre continúe, porque estas son políticas de Estado que tienen que ir mucho más allá de esa pelea inútil que uno ve en más de una oportunidad y esos personalismos que a veces abundan en la política porteña, ¿no? Diputado, lo cambio un poquito de eje. Le quería preguntar sobre cómo está observando la dinámica inflacionaria. Bueno, hace horas nomás, el INDEC publicó el último índice de inflación del mes de junio con una pauta del 6%, lo cual marca una desaceleración respecto de los últimos 2 meses, pero todavía con un piso muy elevado. ¿Usted observa que se empieza a verificar una tendencia a la baja o todavía es muy prematuro hablar de eso? Y si es posible vislumbrar un 2024 de nuevo con 2 dígitos
de inflación anualizada o tenemos que seguir acostumbrándonos a esta inflación por arriba del 100%? Es que estamos discutiendo paritarias, diputado. A ver, yo soy optimista porque pienso que si logramos superar este momento crítico, donde probablemente va a seguir oscilando, no creo que hayamos entrado en una cuestión a la baja, nada más, y ojalá pudiese ser así, pero daría la impresión que vamos a seguir con oscilaciones en este alto nivel, quizás bajando un poco más, pero más o menos sin entrar todavía en el tema de los 2 dígitos. Me da la impresión que si logramos superar la situación de acá a octubre, si además se empieza a aclarar con la elección quiénes van a ser, quiénes van a continuar en el gobierno nacional o quiénes van a ser los que cambien dentro del gobierno nacional, allí vamos a poder, frente a un plan presentado ya con una perspectiva de 4 años, pensar que el 2024, sin la sequía, con mayor ingreso y con menos gasto, podamos ir teniendo una recuperación mucho más rápida y salir de esta situación tan precaria que estamos viviendo actualmente, ¿no? Diputado, hay otro tema que tiene que ver con el acuerdo con el FMI, que sigue siendo tema de debate entre las diferentes fuerzas políticas respecto a qué hacer. Porque, bueno, también hay quienes dicen la inflación es resultado de el acuerdo que se firmó con el FMI, están quienes plantean que hay que hacer una renegociación. ¿Cuál es su mirada sobre el tema? A ver, la inflación, nadie duda que es un fenómeno complejo, que tiene una característica, te diría yo, idiosincrática de la Argentina. Por empezar, hay que tener en cuenta ciertos elementos propios de la economía y de la cultura, te diría en este momento argentina, que tienen que ver con la vigencia de un bimonetarismo permanente en la realidad y en los hechos, cosa que no sucede en otros países, con una cultura inflacionaria y una competencia por la puja redistributiva también permanente, con lo cual estamos acostumbrados a altísimos niveles, ¿no es cierto? Y manejamos como si esto fuera algo natural. Esto hay que, digamos, uno tendría que pensar en de qué manera se puede ir desacelerando y desarmando. Va a llevar un proceso de mucho tiempo. Creo que además la producción de la inflación y el aumento de la inflación no tiene que ver con un solo tema, tiene que ver obviamente con la alta emisión monetaria, tiene que ver también con la enorme deuda que tenemos, tiene que ver también, digamos, con la puja redistributiva. Entonces no podemos simplificar y hacer esta visión maniquea que me pongo de un lado o del otro. Esto es uno de los temas donde vuelvo a repetir que creo yo que hay posibilidad de consenso entre los sectores moderados de las distintas fuerzas políticas y a partir de allí hacer un plan más o menos sostenible en el tiempo que nos permita salir de este tipo de situaciones. Diputado, por último, quería aprovechar y preguntarle, ¿va a intentar renovar su banca aquí en la Cámara de Diputados desde la provincia? Preguntarle cómo va viendo también de cara, bueno, dentro de un mes van a ser las PASO nacionales, más allá del escenario general de las candidaturas a presidente, ¿cómo va a ser en Río Negro las candidaturas a diputados y senadores, no? ¿Ustedes renuevan Senado o no renuevan Senado? No, ahí se renuevan 3 diputados. 3 diputados. Renovamos, ingresan 3 diputados nada más, no se hace elección a senadores. Nosotros... Súper cortita la boleta. Claro, es una boleta que en realidad tiene presidente y vice, diputado del Mercosur y del Parlasur, perdón, y los 3 diputados y la terna de diputados que ingresaría a la Cámara a partir de diciembre. En el caso nuestro, nosotros vamos con una boleta más corta todavía, no llevamos presidente, somos partícipes de la bronca de la gente con la política nacional y en ese sentido vamos con nuestra representación específicamente rionegrina, con un programa de defensa de la identidad rionegrina, ahí nos diferenciamos de nuestros contendientes, vamos a decir así, hasta te diría yo en algunos factores que son fundamentales. Nuestro contendiente del Frente de Todo, ahora Unión por la Patria, el actual ministro de triste gestista y pobre gestión, Martín Soria, un diputado que también pasó por la Cámara con una producción prácticamente nula, y nombrado obviamente en Buenos Aires,
impuesto acá en la provincia de Río Negro, sin preguntarle a los peronistas de Río Negro quién querían o si querían poner a otro, porque no pudieron poner a otro. Y por otra parte, los dos candidatos que van de Cambiemos, digamos, son uno, obviamente, Patricia Bullrich y el otro puesto por Rodríguez Larreta. Entonces, en realidad nosotros ofrecemos primero la experiencia en el cargo, que ya la tenemos y que podemos presentar los más de 100 proyectos de ley, de los cuales hemos sido autor, coautor o cofirmante, el trabajo que venimos haciendo por la provincia y básicamente esta condición nuestra, que algunos la toman como un defecto y para nosotros es una virtud, y es que no somos ni oficialismo ni oposición respecto de los gobiernos nacionales, sino defensores de nuestra provincia. Esto es el postulado con el cual vamos, con toda la confianza y la fuerza necesaria para poder, en mi caso, renovar la banca y, si podemos, tener un diputado más dentro del bloque. Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de TV. Que tenga buen fin de semana. Gracias, Amanda. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí hablábamos con el diputado Luis Di Giacomo, que además es el presidente de un bloque que reúne a diputados de Río Negro y de Misiones, Provincias Unidas, y es el titular de la Comisión de Discapacidad. Un bloque clave para el oficialismo, porque lo viene acompañando, sobre todo en esta decisión de dar quórum. No es de los que retasean el quórum, pero tampoco el oficialismo le alcanza porque necesita sumarse siempre de distintos lugares. Así que, bueno, el diputado Di Giacomo te dice, renueve. Sí, a tope. Y que, bueno, responde directamente a Alberto Beretilnec, que es senador, pero bueno, ahora... Y esta semana estuvo esquivo con el quórum, Beretilnec. No se pudo sesionar en la Cámara de Senadores. Uno de los que faltó, que se descartaba que estuviera presente, era él, y no se pudo sesionar. Se iban a nombrar como 40 jueces, fiscales y defensores, entre otras leyes, proyectos que se puedan convertir en ley. Y los otros senadores eran Cuader y ¿quién más? Que bueno, el Frente de Todos. Snopek. Y Snopek, claro, que sí. Que supuestamente se sentían mal. Sí. Bueno. Justo, casualidades, pero la realidad es que no se pudo hacer la sesión y que estos senadores, bueno, juegan un rol importante. Dos cosas para decir sobre Jujuy. Hoy hubo una conferencia de prensa acá en la Cámara de Diputados con muchos diputados del oficialismo. Estuvo, de hecho, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Petragala. También hubo referentes de los organismos de derechos humanos. La vi a Pérez Esquivel, la vi a Tati Almeida. Estaba Estela de Carlotto. Vino también la ministra de las Mujeres, de Políticas de Género y de Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Muchos dirigentes. Sí, habían diputados nacionales también. Sí, Vanessa Silla, Eduardo Valdés. Lo vi a Eduardo Valdés. También estaba Moró, estaba Yasky, que pude hablar con Alderet, estaba Juan Marino, había referentes, bueno, de distintos sectores, porque están convocando, hicieron una conferencia de prensa a partir de la represión y los allanamientos ilegales que se hizo, las detenciones arbitrarias en estas últimas horas en Jujuy, ¿no? Y también la irrupción violenta, ¿no? En la Universidad Nacional de Jujuy, que como todos sabemos, todas las universidades nacionales tienen autonomía, con lo cual no puede haber un poder externo que intervenga en esos claustros, en esos ámbitos. Así que, bueno, fue una situación denunciada por todo el arco político y tardíamente salió el gobernador Morales a repudiar también, subiéndose un poco a esa ola de indignación, pero en realidad había sido advertido previamente por... primero por las autoridades de esa casa de estudios y después por las fuerzas políticas de la oposición. Sí, y también a partir de eso... La propia UCR de Jujuy repudió los hechos. Lo que sí aparece como raro es que el gobernador repudie el accionar de la policía provincial que él conduce. Claro, ahí hay como una contradicción. Sí. No puede repudiar en algún sentido, o advertir que está fuera de lugar la violencia institucional, pero tiene que tomar otras medidas que no sean solamente decirlo públicamente, repudiarlo, digamos. Tendría que impedir que pase, básicamente. Y esto se da de manera simultánea a que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, decidió intervenir el PJ de Jujuy. Exacto. Porque lo cierto es que el peronismo en la provincia de Jujuy, bueno, hay distintos sectores del peronismo, pero lo que es el PJ jujeño del sello está en general con bastantes acuerdos y buen vínculo con Gerardo Morales, y que de hecho fue el que le facilitó los votos para poder aprobar la reforma
constitucional en la provincia que se hizo y que desató toda esta ola de protestas que viene habiendo en Jujuy y que después derivó en lo que vos contabas recién, Amanda, que tiene que ver con la ola de detenciones que hubo en estos últimos días, sobre todo lo que están cuestionando más desde la oposición y desde los organismos de derechos humanos son el hecho de que hubo muchas detenciones arbitrarias donde se detuvo a muchas personas a mansalva sin orden de el juez y en algunos casos con denuncias graves respecto a las condiciones en las que están esas personas, ¿no? Sí, hoy Pietragala, una de las cosas que dijo es que lo llamaron a Pietragala como secretario de Derechos Humanos de la Nación, le advirtieron desde los organismos internacionales, desde la Corte Interamericana, desde la CIDH, sobre posibles sanciones que puede recibir Argentina por la vulneración de los derechos humanos a partir de la represión que se da en Jujuy, ¿no? Que algo es interesante que plantea, decía, bueno, lo que pasa en un distrito o en una provincia dentro del Estado argentino no es responsabilidad solo de la provincia, sino que para los organismos internacionales también es responsabilidad del Estado central y por eso puede haber sanciones al propio Estado argentino por vulnerar los derechos humanos. De eso se habló hoy acá y recordemos que también se linkeó mucho a lo que en la sesión de la semana pasada fue el principal tema de las cuestiones de privilegio, ¿no? Hubo mucha discusión entre sobre todo los diputados que representan a la provincia de Jujuy, del oficialismo y del oficialismo de allá, digamos, de Jujuy y de la oposición de Jujuy, que acá están a nivel nacional invertidos, y discutieron muy fuertemente, ¿no? Con denuncias picantes entre las distintas posiciones. Amanda, déjame agregar algo respecto a esto, porque además de lo que está pasando en la provincia de Jujuy y las discusiones que se dieron incluso acá, como mencionabas vos, en el recinto por este tema, hay algo que es evidente y que no tiene que ver con una lectura, que es el uso electoral que se le está dando al tema. ¿Por qué digo esto? Porque el propio Morales ha hecho varios spots donde destaca cómo responde el gobierno provincial ante las protestas que se dieron en los últimos días. Horacio Rodríguez Larreta, que es el candidato a presidente que va con Morales en la fórmula, ha dicho que Jujuy es el modelo que ellos representan, hablando en referencia justamente a lo que pasó con la reforma de la Constitución y con la respuesta que se dio desde el gobierno a través de la represión a los distintos sectores que protestaron, ya sea de organizaciones sociales, políticas y de los pueblos originarios. Entonces, hay un uso que se está haciendo de este tema en lo que tiene que ver con la campaña electoral, que, repito, no tiene que ver con una lectura porque ellos mismos han hecho spots, lo han dicho. Sí, lo manifiestan públicamente. Manifiestan públicamente. Y hay una capitalización política de la mano dura y una búsqueda de nacionalizar eso para darle una impronta también a la fórmula que conforma junto a Horacio Rodríguez Larreta. El tema es que, bueno, esta espiral de violencia empieza a salirse de las manos y después él va a tener que responder por la situación en su provincia. Es verdad que no va por la búsqueda de la reelección, él busca dar un salto a nivel nacional, pero sigue siendo el jefe del radicalismo a nivel provincial y una provincia tan movilizada. Y hace tanto tiempo además, ya, ¿no? Porque el 20 de junio, recuerdo que fue el proceso de lo de la Constitución, venían los docentes hacía 15 días protestando por un reajuste salarial a partir de el proceso que se llevan en todos los gremios, en todas las actividades, en todas las ramas, sobre todo las registradas, que es la revisión trimestral, ¿no? Del salario a partir del impacto inflacionario. Eso venía concentrándose y fue la elección provincial respecto a los constituyentes al poco tiempo, o sea que vienen más de un mes con esto. Casi 2, diría yo, además, ¿no? Mucha movilización. Muy movilizadas también en las comunidades de pueblos originarios, en una provincia donde son prácticamente mayoría. Entonces, ponerte en contra de las comunidades originarias es una sentencia de, bueno, no de muerte, pero posiblemente vaya a empezar a caer la imagen que tiene Gerardo Morales en su
sus propios pagos, ¿no? Sí, es complicada la situación, muy grave la situación, porque no hay forma de encaminar esta violencia institucional que se está replicando día tras día, rato tras rato. Hay muchas denuncias respecto a la vulneración de derechos, y el Congreso, que tímidamente va empezando a hacer una caja de resonancia. Se ha convocado una manifestación para el 20 también. Sí, para el jueves que viene. Para el jueves que viene, el 20, en el contexto justamente de esa gran represión que se conoció el 20 de junio, en el contexto de un feriado nacional, donde se visibilizó más a nivel nacional la situación que se está viviendo en Jujuy. Así que hoy pero también en conmemoración a la noche del apagón, que es ese suceso trágico. No recordaba que era el 20 de julio. Sí, es en conmemoración a ese suceso tan trágico, ¿no? Que tuvo que ver con el secuestro y desaparición de personas en los ingenios Ledesma, un grupo de empresarios que trabajaba en directa connivencia con la dictadura militar. Y a partir de la noche del apagón van a tomar la fecha, entonces, para también hacer una movilización aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en todos los puntos de la Argentina, para poner el tema en agenda. Que haya llegado el Congreso es importante. La Comisión de Derechos Humanos, que preside Hugo Yasky, hoy planteaban la necesidad de trasladarse hacia Jujuy como comisión. Lo han hecho en otros momentos a otros distritos. Recordemos, hace unos años también lo hizo la Comisión de Ambiente, para hacerse y acercarse a la zona de Santa Fe, donde estaban en ese momento las quemas de pastizales, y hasta allí se constituyó la Comisión de Recursos Naturales. Bueno, lo mismo quieren hacer ahora hacia Jujuy la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a ver si logran hacer un poco de pie y tratar de ordenar un poco la situación a partir de todas estas acciones que se fueron tomando. Bueno, eso es parte de lo que sucede aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, respecto a otras actividades que son políticas, que son importantes y que no tienen que ver con la actividad parlamentaria constante que se da en la Cámara de Diputados. Así que esto es lo que sucedió en la jornada de el día de hoy, y se espera justamente que tome un poco más de vigorosidad la presencia de la Cámara de Diputados respecto a esta situación de abuso de poder que se da en la provincia de Jujuy. Fue muy gratificante también ver a muchos de los referentes de los organismos de derechos humanos otra vez aquí en la Cámara de Diputados. Pero vamos a repasar también varios de los proyectos de ley que están en discusión. No lo hablamos con el diputado de Giacomo, pero él fue bastante protagonista la semana pasada en la sesión, porque se propusieron dos cosas en la sesión. Por un lado, derogar la ley de alquileres. Ahí lo hizo el diputado Lombardi del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, y por otro lado se planteó la convocatoria, una sesión para el 23 de agosto, para tratar las dos dictámenes que hay sobre ley de alquileres. Decía que Giacomo fue protagonista porque le tocó abstenerse en la votación para no avanzar con la derogación de la ley y forzar que en definitiva se hiciera esta convocatoria. ¿Nos contás, Gaby, de la ley de alquileres? Sí, así es. Bueno, vos contaste ahí, Amanda, un poco lo que se dio en la última sesión, la discusión que se dio alrededor de este tema. Y mencionabas a Lombardi, que pidió la derogación porque hay un sector de Juntos por el Cambio que está planteando que ya no se trata de cambiar la ley, sino que directamente hay que derogar la actual ley. Ahora les vamos a ir contando un poco. Efectivamente, la oposición solicitó una sesión para el 23 de agosto para tratar los diferentes proyectos referidos a la ley de alquileres. Es interesante esto, Amanda, que vos decías, los dos proyectos que hay, porque hay dos dictámenes. Sin embargo, en la nota que firmaron distintos diputados y diputadas de la oposición, dicen: queremos tratar los diferentes proyectos que haya. ¡Epa! Cosa que me llamó un poco la atención, porque entiendo que para eso, si quieren tratar proyectos que no tienen dictamen, tendrían que tratarlos sobre tablas. Y que requiere una mayoría especial. Claro, por ejemplo, entonces, los proyectos de derogación. Claro, por ejemplo, porque no tienen dictamen. La nota la firmaron 13 legisladores de Juntos por el Cambio, del Interbloque Federal La Libertad Avanza, que
a mí me llamó la atención porque en general no suelen firmar de manera conjunta con el resto de las fuerzas políticas muchas cosas, tratan en general de diferenciarse, al punto que sucedió esta última semana algo muy llamativo, que yo por lo menos no lo había visto nunca, me detengo acá y hago un paréntesis, que el diputado Javier Milei pidió a través de una nota a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, que quería cambiar el sentido de su voto en 2 proyectos de ley que se votaron en la última sesión. Pero se tomó un par de días también para pensarlo, ¿no? Tomó un par de días y había, creo que lo comentamos acá porque votó casi en bloque de manera negativa varios proyectos. Bueno, después... sí, pidió modificarlo en el de la AMIA, en el 18 de julio como recuerdo, Día de Duelo Nacional por el recuerdo a las víctimas de la AMIA, en el de Fe de Vida. Y en el de Fe de Vida. Convertía en ley. Exactamente, votó de manera negativa esos 2 proyectos y después pidió a través de una nota... No se puede hacer igual eso. No se puede hacer, claramente eso no está permitido, no un diputado, si no cualquiera una cambiaría el sentido de su voto después de presiones. Claro. Pero bueno, decía porque en general suele votar distinto y en estos 2 temas que él quería cambiar el sentido de su voto, si no me equivoco, fueron de los pocos que votaron en contra de esas 2 iniciativas. Bueno, pero acá sumó, volvamos, si podemos a la anterior, sumó su firma de La Libertad Avanza, Provincias Unidas, Creo, Ahora Patria y Producción y Trabajo, son otros de los diputados de esos bloques que acompañaron el pedido. Por la Comisión de Legislación General, donde el año pasado se trató esta problemática, pasaron más de 140 expositores y se analizaron 23 iniciativas. De los 140 expositores se convocaron a representantes de inquilinos, de propietarios, de cámaras inmobiliarias de distintas partes del país. Eso me parece que es interesante porque fue lo que se reclamó por parte de algunos diputados diciendo, bueno, necesitamos poder contar cuál es la realidad en las diferentes partes de la Argentina, porque no en todos los lugares los problemas son los mismos. Y en cuanto al tema de las iniciativas, había iniciativas muy diferentes, incluso dentro del propio oficialismo, dentro de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, inclusive estaban las iniciativas que habían presentado algunos diputados para derogar la ley. Karina Banfi, la radical, fue una de las que en su momento presentó justamente una iniciativa para derogar la ley. Después trabajó para que se pudiera llegar a un dictamen de la oposición. Vemos en la próxima placa, bueno, en el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda se emitieron 2 dictámenes. Esto primero se discutió en la Comisión de Legislación General y a partir de la incorporación de un punto donde se dan incentivos a los propietarios, se pidió que se tratara en la Comisión de Presupuesto y Hacienda también. Claro, se había girado a legislación general para que salga supuestamente rápido, pero fue tan compleja la discusión y el oficialismo decidió no cambiar nada, sino incorporarle esas modificaciones de incentivos que tenían que sí o sí girar la presupuesto, porque si no, no correspondía. Exactamente. Bueno, allí se emitieron 2 dictámenes, uno del Frente de Todos y otro de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y Provincias Unidas, que unificaron criterios para tener un mismo texto todos juntos. El oficialismo mantuvo los principales puntos de la norma actual, entre ellos continuar con los contratos de 3 años, las actualizaciones anuales y el ajuste por inflación y salarios. Prácticamente te diría que el proyecto de el Frente de Todos es muy, muy parecido a la ley actual, pero como decíamos, una de las novedades de esta iniciativa es que se proponen incentivos fiscales para quienes pongan la vivienda en alquiler. Porque uno de los grandes temas de discusión es que
los propietarios, o por lo menos ese es el planteo que hicieron muchos durante el debate en comisiones, es que los propietarios sacaron de alquiler muchas de las propiedades porque no les estaba redituando económicamente y que frente a eso algunos decían que hay propietarios que prefieren tener las viviendas vacías. Sí. Eso depende también de qué tipo de propietario estemos hablando, porque una cosa es tal vez propietarios que tienen muchísimas propiedades, otra cosa es el propietario que tiene tal vez un departamento para complementar su salario. Sí, además también me acuerdo que en ese momento se discutía mucho que la ley beneficiaba solo a los inquilinos, entonces para hacer una suerte de equilibrio. Y como todos los discursos que circulan es tenemos que consensuar entre las dos partes, las dos se tienen que beneficiar. El oficialismo sostenía, bueno, el Estado tiene que resguardar a los más débiles, a los que no tienen nada. De última, los propietarios tienen la casa, pero para incentivar que la pongan en alquiler y no se queden con el capital acumulado nada más, les incentivan descontándole impuestos. Entonces, claro, de esa forma te rinde más ponerla en alquiler que pagar impuestos por algo que ni siquiera te reditúa un peso. Y eso fue lo que suscitó también esta discusión. En el caso de la oposición, directamente plantearon un texto muy distinto a lo que es el proyecto del oficialismo. A ver, creo que está en la próxima placa. Donde, bueno, plantean que los contratos vuelvan a ser de 2 años, habilita las actualizaciones entre 3 y 12 meses. Esto generó discusión entre los distintos sectores de la oposición porque el planteo de que sea entre 3 y 12 meses había sido planteado desde el bloque del PRO y ahí desde el interbloque federal y desde Provincias Unidas no estaban de acuerdo con que se hablara de actualizaciones trimestrales y lo que dijeron es, bueno, en caso de que podamos avanzar con esta discusión, vamos a plantearlo que sean semestrales. O sea, que queden a mitad de camino entre los 3 y 12 meses, que sean semestrales. Bueno, eso finalmente no se pudo terminar de plasmar porque la discusión se frenó. Las partes acordarán en el índice que tomarán de referencia para aplicar los ajustes. Bueno, este proyecto es un proyecto que en algunas cuestiones vuelve a la situación anterior, a la actual ley, que es cuando los contratos se regían por el Código Civil y Comercial, que es cuando se rigen básicamente con los contratos entre privados. Sí, y además está más vinculado a los contratos comerciales en un punto, ¿no? Que son mucho más negociables porque tienen un rédito que genera una ganancia. Acá son viviendas. Así es, lo así complejo. es. Pero aún así se modificaron algunas cosas porque acá habla de actualizaciones, bueno, de entre 3 y 12 meses. Después en lo que tiene que ver con tomar como referencia que sean, para aplicar el ajuste, que sean entre el propietario y el inquilino, y hay una de las críticas que se le hacían desde, sobre todo las asociaciones de inquilinos, es, bueno, ¿qué poder vamos a tener los inquilinos para imponer o de alguna manera llegar a un acuerdo de cuál tiene que ser el índice de ajuste? Si no hay manera, si el propietario nos dice, no, tiene que ser a través de la inflación. Claro. ¿Cómo negociás para que te sea no el otro? Si no es una negociación en igualdad de condiciones. Claro. Siempre el hilo se corta por lo más delgado, que es el inquilino. El que está desesperado por tener un lugar donde vivir, porque por eso decíamos la comparación con los regímenes de alquileres para propiedades comerciales, que son de 2 años y que tienen otro tipo de negociación con respecto a los aumentos, justamente porque tiene que ver con la ganancia que pueda generar el emprendimiento, ¿no? Acá tiene que ver con la previsibilidad que puede tener un trabajador para acceder a la organización de su vida. Sí, lo que dicen desde la oposición es lo que vamos a conseguir con esta ley es que más propietarios pongan sus propiedades en alquiler, y si hay más propiedades en alquiler, el inquilino va a tener posibilidad de decidir que si no le cierra lo que le está proponiendo un propietario respecto, por ejemplo, al índice que se va a tomar como referencia para los ajustes, va y negocia con otro propietario.
En lo que sí coinciden, y siempre lo decimos porque eso es algo que cada vez que les preguntás en el oficialismo, en la oposición, se tiene que resolver el tema de fondo que tiene que ver con la inflación. Ni hablar si se llega a tomar como referencia justamente la inflación para poder aplicar las actualizaciones. Y después la oposición también incluyó beneficios fiscales para quienes pongan las viviendas en alquiler referidos al régimen de monotributo, el impuesto a los débitos y créditos bancarios y bienes personales. Esto en un comienzo no lo habían puesto en el proyecto, pero como el oficialismo se había adelantado y puso los incentivos para los propietarios, ahí fue cuando desde la oposición dijeron, bueno, si van a poner incentivos para los propietarios, tenemos nosotros que también tratarlo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y nosotros también vamos a agregar estos temas que ellos lo que dicen es no lo habíamos agregado porque se estaba discutiendo solamente en la Comisión de Legislación General. Algo importante que decir, lo agregan también en definitiva porque la mecánica es de haber quórum el 23, primero se tiene que discutir el proyecto que tiene más firmas, que es el del oficialismo, porque tiene una leve mayoría, tanto en presupuesto y Hacienda como en legislación general. De no aprobarse ese proyecto, se pasa al segundo dictamen, que es el de la oposición, que de no tener el incentivo, no es que se lo puede cortar del proyecto anterior y agregárselo, tiene que ser íntegro. Por eso también se lo agregaron, porque si bien coincidían con el oficialismo en qué tipo de incentivos dar, esta es la definición en última instancia respecto a esto. El oficialismo lo que hace es agregar capítulos de incentivos a la ley original. Es que además sin esos incentivos sería muy similar al marco normativo que regía antes la ley mal llamada Lipovetsky, sí, ¿no? Sería volver a los 2 años del plazo de duración de los contratos y ajustes entre trimestrales y semestrales. Y más poder para el propietario que para el inquilino. Y más poder para el propietario porque ni siquiera se exige un mecanismo de actualización en base a un indicador X. Exacto, o sea, se deja librado a la arbitrariedad, claro. A la buena voluntad, digamos, de las partes, cosa que es como el marido, ¿no? Si te toca uno bueno, bueno, y si te toca uno malo, ahí estás, vos te lo buscaste, en definitiva, claro, ¿no? Como una definición un poco difícil para la realidad que corre. Pero de esto vamos a seguir hablando en un rato porque es la próxima sesión que está convocada para el 23 de agosto. Tienen que pasar las pasos, tienen que pasar el receso, mucho tiempo y cosas pueden pasar en el medio. Lo que sí va a suceder es esta pausa, un ratito nada más y volvemos porque tenemos más entrevistas y sobre todo efemérides para recordar 13 años de matrimonio igualitario. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Hola, hola, ¿cómo va? Gracias por acompañarnos. Entrevistas en Diputado TV. Y empecé a escuchar esas historias y empecé a vincularme con el activismo, el movimiento de mujeres. Y creo que cuando empezás a ver la desigualdad, porque la violencia de género es la otra cara de la desigualdad hacia las mujeres por su condición de ser mujeres, es muy difícil no verla. Y como periodista, cuando empezás a ver cosas que no se comentan, querés contarlas. DTV, el análisis, de lunes a viernes. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI.
Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023, 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Hola, hola, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Trabajando fuertemente en un proyecto nuevo, nueva ley de federal de producción e industria audiovisual, una ley apoyada por el Espacio Audiovisual Nacional que quiere fundamentalmente venir a corregir una anomalía que tiene la vieja ley de cine. Una semana de actividad muy intensa en una semana de elecciones, o sea, de campaña electoral de una elección presidencial con mucha actividad legislativa. DTV Noticias, de lunes a viernes. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 10 de la mañana. La arena es para sostener abierta la fractura, porque con el agua se rompe la piedra y si no se pusiera algún agente de sostén, eso se volvería Eso es para sacar gas, ¿no? Gas y petróleo. O sea, lo que y queda, gas y petróleo está en la piedra, entonces la perforás con el agua. Y queda la arena y a través de los poros que se generan en la arena va fluyendo el gas y el petróleo. Básicamente se llama agente de sostén. Es importante, me parece, que podamos empezar a poner en discusión, en la agenda, temas como este, porque bueno, la producción de gas en lo que se llama ahora, ¿no?, la transición energética, el gas es una opción para ir trabajando, para tener energía, si bien es un elemento no renovable, pero para tener energía mientras logramos esa famosa transición energética. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces y es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos.
DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Punto Género. Después también está el ciberflashing, que es cuando te envían fotos de genitales, fotos o videos de genitales de una persona sin consentimiento. Están todo lo que son las acciones de cibercontrol, que tienen que ver con la instalación de programas espías o el control de la geolocalización o la actividad de una persona en línea. Punto Género, lunes, 23 horas. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. ¿Cómo les va? Bienvenidos, feliz viernes. Ellos que han presentado, han manifestado, digamos, poder tocar retenciones, sabíamos que en esa ley es muy difícil eso. Tocar retenciones desde mi punto de vista, ¿no? No es para hacerlo en este momento, me parece que es un buen tema para debatirlo, pero no hoy. El acompañamiento terapéutico sí, pudimos lograr un dictamen en legislación general y en la Comisión de Salud, es una ley de mi autoría, juntamente con otros, con Golian, que también tenemos y la diputada Virginia Cornejo. Ambos proyectos fueron unificados, la verdad que hemos hecho un trabajo increíble. A pesar de que somos diputados de distintas fuerzas políticas, pudimos lograr una unificación. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Hola, hola, ¿cómo va? Gracias por acompañarnos. Entrevistas en Diputado TV. Y empecé a escuchar esas historias y empecé a vincularme con el activismo, el movimiento de mujeres. Y creo que cuando empezás a ver la desigualdad, porque la violencia de género es la otra cara de la desigualdad hacia las mujeres por su condición de ser mujeres, es muy difícil no verla. Y como periodista, cuando empezás a ver cosas que no se comentan, querés contarlas. DTV, el análisis, de lunes a viernes. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. La que trata de convencer a la abuela hasta el último momento. El que llega hasta la mesa y no encuentra el DNI. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Segunda hora aquí en la tercera edición de TV, estamos compartiendo con ustedes toda la información parlamentaria, la que se va generando alrededor de las actividades del Congreso y también las conclusiones que se llegan en las comisiones. Tenemos a nuestra próxima entrevistada, la presentamos de esta manera. Ahora en un ratito, perdón, pensé que ya estaba la diputada Carolina Yutrovi, con quien la teníamos conectada hace un ratito, se acaba de desconectar. Ahora hablaremos con ella
también para contar un poco sobre la actividad parlamentaria. Pero bueno, más allá de eso, sí hay que repasar que esta semana hubo comisión de juicio político y que para el 3 de agosto está prevista la próxima reunión, el primer martes de agosto, para poder, seguir con los testigos de la investigación respecto a coparticipación, ¿no es cierto? Sí, la causal de coparticipación que tuvo su origen en un decreto del gobierno de Mauricio Macri del año 2016 que elevó en 1,40% el adicional de coparticipación que le corresponde a la ciudad de Buenos Aires. En ese momento, como hoy, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta. Después eso cambió cuando asumió Alberto Fernández, que restituyó la situación anterior. El tema se judicializó y finalmente la Corte Suprema dictó una cautelar que no resolvió la cuestión de fondo y que en una decisión salomónica terminó decidiendo por una cuota de 2,95% que en definitiva termina siendo beneficiosa similar para la ciudad. Exacto, de eso vamos a seguir hablando en un ratito, repasando lo que dejó la Comisión de Juicio Político, pero lo prometido es deuda. Aquí la presentación de la diputada Carolina Castro. Le agradecemos este ratito a la diputada Yutrovic. La vemos ahí en la intemperie, no tiene mucho frío, Dipu. No, estamos. Está fresco, pero estamos bien abrigados. Disculpen que justo se me complicó el horario de regreso de la ciudad de Río Grande y me agasó. Paré un ratito acá a la vera de la ruta que tengo un poco de señal y me quedé Muchas aquí gracias. A cumplir con la palabra empeñada. Muchas gracias, diputada. La vamos a tener un ratito nada más entonces, justamente para comentar un poco la actualidad parlamentaria. Hubo reuniones importantes, estábamos hablando del tema de coparticipación que está investigando la Comisión de Juicio Político, pero también, se habló mucho del gas, se habló mucho del desarrollo productivo. Me parece que desde esa perspectiva, preguntarte tu mirada, no participás directamente de las comisiones, pero sí en relación a la importancia que tienen las últimas actividades que se han hecho, tanto el gasoducto como la presencia de Flavia Rollón aquí para impulsar el gas natural licuado. Sí, justo en la Comisión de Energía también estoy, así que sí, participé tanto como miembro perdóname. y por el interés que tiene para tu provincia. Una cuestión como el gas para mi provincia y creo que para toda la Argentina, ¿no? Me parece que también estamos vinculados con la cuestión de la Comisión de Industria, porque acá lo que se trata en esta última reunión que hubo el día esta semana, digamos, el martes 11, sí. Fue porque es la segunda reunión de comisión por el proyecto de GNL, que justamente se trata de agregar valor, digamos, a un hidrocarburo que nosotros vamos a tener abundancia dentro por unos cuantos años, más de 150, se dice que tenemos una reserva importante, y se trata justamente no solamente sacar el gas, en este caso se habla de la gran reserva de Vaca Muerta, pero hay otros lugares que también lo tienen, y de poder industrializarlo, transformarlo en GNL para que lo podamos transportar, ¿no? Y eso tiene que ver con una planificación y una mirada a futuro, como decía la secretaria Flavia Rollón, de prepararnos con una legislación que permita, digamos, que fomente la inversión para poder hacer, digamos, esas infraestructuras que se necesitan para poder construirlas y poder, digamos, hacer la licuefacción del gas y que sea transportable. Eso nos va a generar, por supuesto, trabajo, divisas en la etapa también de la construcción de ese tipo de plantas, y para eso necesitamos generar una serie de herramientas para generar las condiciones de esas inversiones que son siempre a largo plazo, ¿no? Así que de eso se trata el proyecto. A grandes rasgos tiene, por supuesto, beneficios fiscales para quienes inviertan. Por supuesto que también hay otros condicionamientos con el tema de la mano de obra argentina, digamos, de para qué se va a disponer ese gas, que no se puede utilizar para cualquier cosa. Hay que primero garantizar el abastecimiento, digamos, de nuestro país, de nuestros hogares, y luego el excedente poder exportarlo. Pero bueno, es muy importante, mientras se hacen, ¿no? Se construyen estos otros gasoductos que son la segunda y tercera etapa de esta red de conexión a nivel de país para el noroeste y para el litoral.
bueno, contar con que ya tenemos este gran gasoducto desde Neuquén a Buenos Aires para poder pensar y planificar este tipo de inversiones. Diputada, ¿qué tal? Gabriela Vulcano la saluda, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Gabriela? Muy bien. La llevo a la Comisión de Juicio Político. ¿Qué expectativas tienen respecto a este tema que empezaron a tratar ahora, que tiene que ver con el fallo referido a la coparticipación? Teniendo en cuenta que, bueno, es un tema que involucra de manera muy clara a todas las provincias y donde se espera que también puedan hablar los propios gobernadores sobre este tema. Bueno, yo creo que como todo lo que se viene tratando en el juicio político, la principal expectativa es que se visibilicen, ¿no?, los temas que se plantean en este juicio político, que se puedan llevar adelante los testimonios, que se pueda conocer, digamos, la situación y las malas decisiones o las intervenciones para nosotros totalmente fuera de lugar que ha hecho la justicia en temas diversos, como uno de ellos puede ser este que se está tratando en la actualidad, que tiene que ver con la coparticipación de las provincias, ¿no? Me parece que para muchas de las provincias es un tema, hasta te diría, de supervivencia, ¿no? Que nos afecta en la coparticipación y en esto me parece que bueno, que también es importante, sí, digamos, ahí coincido con las decisiones que va tomando la presidencia, es importante la opinión de los gobernadores, su presencia, para darle fuerza a un tema que digamos que nos afecta a todos, ¿no? Me parece que eso es importante. Sabemos que, por supuesto, falta un largo proceso para y sobre todo hoy no tenemos garantizado quizás los votos para poder culminar un proceso de juicio político a la Corte, eso lo sabíamos de un principio, pero sí se tomó una decisión de poder poner en discusión estos temas, llevarlos al ámbito del Congreso, que es donde están representados todas las provincias, y darle sobre todo esta visibilidad de todas las cosas que vienen pasando y de las decisiones que viene tomando la Corte Suprema, ¿no? En desmedro, digamos, de muchas provincias y en desmedro de muchas actividades. ¿Qué tal, diputada? Sebastián Aridá la saluda. Diputada, la llevo de vuelta al tema alrededor del gasoducto Néstor Kirchner y este proyecto tan importante de promoción del gas natural licuado, que por supuesto apunta a potenciar la matriz energética del país y apuntalar grandes proyectos de inversión. Ahora, le quería preguntar, en el caso concreto de su provincia, en Tierra del Fuego, ¿cuál es el acceso efectivo de la población a la red de gas natural? ¿Hay necesidades? Porque, bueno, una cosa son los grandes proyectos de inversión y otra cosa, siempre hay que decirlo, es la situación del ciudadano y la ciudadana a pie. Claro, a ver, creo que el sentido, por lo menos que tiene nuestro gobierno, nuestro frente, ha sido, en primer lugar, garantizar el gas para los argentinos y las argentinas, en el sentido de tener, digamos, gas no solamente para los hogares, sino también gas natural para la industria y para la producción. Por ejemplo, yo te doy el caso en mi provincia, la energía eléctrica se genera a partir del gas. Tenemos, digamos, a través del sistema térmicos, digamos, centrales con energía a través del gas, que es como se produce. Entonces, para nosotros tener gas para eso es fundamental. Y la verdad que se ha hecho una gran inversión a partir del año 2000. Bueno, hubo un fideicomiso especial que, digamos, desde el gobierno nacional, cuando Cristina era presidenta y Fabiana Ríos era la gobernadora de la provincia, para tener un fondo específico para las grandes obras de infraestructura de la provincia. Justamente la decisión de la gobernadora en aquel momento fue darle prioridad a la construcción de grandes gasoductos, ¿no?, de los gasoductos principales que pudieran llevar ese gas desde la zona de San Sebastián, que es donde se produce, a las tres principales ciudades de nuestra provincia. Y eso fue una decisión, siempre son decisiones políticas, ¿no?, que priorizás dónde van las inversiones, y en este caso dotar de gas natural a todos los hogares y a todas las industrias de la provincia, porque se encontró con una enorme falencia. Había
plantas industriales que no se podían ampliar porque no podíamos darle gas. Había barrios enteros que se habían construido a través del financiamiento de los IPB, de los Institutos Provinciales de Vivienda con fondos nacionales, y no se podían dar las casas porque no había gas, ¿no? Era un contrasentido en una provincia que produce gas. Entonces, para nosotros es importante, digamos, que se hagan proyectos de inversión. Nosotros hoy tenemos, empieza la producción, justamente la extracción de hidrocarburo en una planta, en una zona que se llama, el área Fénix, y que seguramente no serán los volúmenes de Vaca Muerta, pero para lo que es nuestra zona es importante que se pueda sacar ese gas, y que si se le puede poner valor, mucho mejor. Todavía. Hubo algunos intentos también de armar algunas inversiones para generar urea, por ejemplo, a base del gas. Bueno, no prosperaron, pero tenés un montón de posibilidades en la industrialización del gas para elementos que necesitamos, ¿no? La urea o ciertos fertilizantes son importantes para lo que es la producción agropecuaria, y hoy el gran porcentaje de ellos se importa. Exacto. Y mientras nosotros los podíamos producir, así que no se trata solamente del gas para los hogares, sino también para lo que tiene que ver con la producción, ¿no? Muchas gracias, diputada, por este ratito acá, por prestarse a la entrevista, bajarse en medio de la ruta y conectar con nosotros, sobre todo en esta noche fría. Que tenga buen fin de semana. Igualmente para ustedes, siempre es un gusto y ayudan a difundir la tarea que hacemos en el Congreso, por supuesto, así que a disposición. Un abrazo. Un beso. Y hasta altas horas de la noche, en medio de la ruta, los diputados nos han atendido más de una vez. También hay que agradecerles, porque si bien el canal de Diputados TV es un canal público que tiene como objetivo difundir todas las ideas de los diputados y diputadas y todos los proyectos que se hacen, es importante también destacar que en cualquier circunstancia muchos se paran al costado de la ruta, se bajan. Tierra del Fuego a las 8:00 y pico de la noche te la regalo. Sí, lo free. Yo estuve en Ushuaia hace unos años, a las 5 de la tarde te morías de frío, así que me imagino a esta hora. Triple corazón para la diputada Yutrovi, que además es de origen salteño y es oriunda de Tierra del Fuego. Y nos atiende siempre, muy amablemente. Muy, muy genial. Bueno, hablaba de Fabiana Ríos hace un ratito la diputada, hacía referencia al gasoducto que se construyó cuando ella era gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, allá por el año 2009. Sucedió una cosa muy importante el 28 de diciembre del 2009, que fue el casamiento entre Alex Freire y José María Di Bello, el primer casamiento gay en la Argentina, en esa ciudad, en la provincia de Tierra del Fuego, en la ciudad de Ushuaia, porque era el único lugar donde en definitiva se había jugado la gobernadora Fabiana Ríos para acompañar esa pelea histórica que venía haciendo el movimiento de gays y lesbianas en la Argentina hace muchos años, para impulsar justamente una modificación del Código Civil, incorporar la habilitación en cierto sentido, modificar uno de sus artículos, el artículo 172 principalmente, que establece el binarismo de género para acceder al matrimonio legal. Y frente a esa acción, que fue muy importante y tuvo grandes repercusiones en todo el país, que al año siguiente rápidamente se pudo trabajar para avanzar en un proyecto de ley, se presentó también por parte de muchos de los funcionarios actuales del Gobierno Nacional. Vilma Ibarra era legisladora, era diputada nacional, y finalmente un 15 de julio se aprobó en el Senado de la Nación la ley de matrimonio igualitario, que empezó a habilitar algunos otros leyes muy importantes, fundamentales, que ampliaron derechos en las últimas décadas en la Argentina. De esta manera lo vamos a empezar a recordar con un video que produjo la Cámara de Diputados de la Nación. El frío se había apoderado de la jornada en la City porteña. Se sentía incluso con más fuerza. En la Plaza de los Dos Congresos se concentraban dos multitudes muy diversas, separadas por vallas, los que estaban a favor y en contra de la sanción de la ley. A pesar de las diferencias, las organizaciones LGBTIQ+, inundaron con su marea arcoíris y llenaron de calor el Congreso y sus inmediaciones, aguardando los resultados de la votación en el Senado. La espera se hacía eterna a medida que las agujas del reloj daban vueltas. Pero la rueda había comenzado a girar y era imparable.
los mismos derechos con el mismo nombre. Finalmente, tras 14 horas de una sesión que terminó a las 4 de la madrugada, el Senado aprobó la Ley 26.618, Ley de Matrimonio Igualitario, en una votación reñida con 33 votos a favor y 27 en contra. Así, el frío dejó de sentirse, el clima en la plaza fue de fiesta. La gente cantaba, bailaba y se abrazaba. Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer este derecho en todo su territorio nacional y el 10º a nivel mundial, generando un cambio de paradigma que nos conduce a una sociedad más libre, justa y diversa. Uniendo voces. Diputados Argentina. Comenzamos a recordar entonces esta efeméride que se va a concretar mañana, 15 de julio, día en que se aprobó finalmente en el Senado de la Nación la Ley de Matrimonio Igualitario. Fue uno de los primeros hitos de, ir contra un proceso muy conservador que hizo una campaña muy virulenta por el matrimonio igualitario, planteando que se iban a disolver las familias, por ejemplo, que las maldiciones iban a caer sobre nuestro territorio. Nada de eso pasó. El mundo siguió adelante y mucha gente fue un poco más feliz desde aquel 15 de julio del 2010. Vemos justamente este repaso que es un poco estadístico, pero para tener dimensión de lo difícil que es conseguir mayorías. Se terminó aprobando con 33 votos a favor, 27 en contra y 3 abstenciones, que fue el resultado en la Cámara de Senadores. Y en diputados se había aprobado algunos meses antes con 126 votos a favor y 110 en contra. Súper ajustadito la aprobación, 16 votos de diferencia, pero sin duda con una discusión muy concreta y muy compleja que se dio en ese contexto en el 2010, donde los testimonios personales empezaron a aflorar también fuertemente. Fue una ley donde en el recinto la discusión pasaba entre la comparación de las anomalías del mundo en las relaciones homosexuales entre personas del mismo sexo y, por otro lado, las confesiones en público de las situaciones personales de varios diputados con sus familias, que también eran familias diversas y que encontraban las desigualdades dentro de la vida que llevaban adelante sus propios hijos. Así que es importante también cuando pasa de una actividad o de una discusión más teórica, más administrativista, más en términos abstractos de los derechos, cuando se pone a la subjetividad de los diputados y diputadas a jugar también fuertemente y aparecen ahí las posibilidades de cambiar algunos votos. Se promulgó finalmente el 21 de julio en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner con un gran acto donde además se reconoció a todos aquellos hijos e hijas que habían nacido de parejas homosexuales, parejas lésbicas y que no tenían el reconocimiento de sus familias y ya habían nacido previo a la ley. Obviamente se las pudiera incorporar también dentro de la legislación vigente y también en los vínculos familiares que se iban concretando a partir de la aprobación de la ley de matrimonio. Vamos a repasar algunas cosas más de esta ley, algunos antecedentes. Como decíamos, el año 2009 fue clave, no solo se coronó el 28 de diciembre con el casamiento de Alex Freire y José María Di Velo en la provincia de Tierra del Fuego, sino que Vilma Ibarra, de nuevo encuentro en ese momento, y también de Silvia Asburger, diputada del Partido Socialista, presentaron los primeros proyectos de ley de matrimonio igualitario que luego se fueron trabajando en las distintas comisiones. Un proyecto que viene no solamente de la década de los 90, con el inicio del proceso de las marchas del orgullo, donde César Sigliuti y también los distintos activistas del movimiento gay de la Argentina de aquellos años buscaban, en cierto sentido, dar visibilidad a esta instancia de ciudadanía, ¿no? La desigualdad que se da por la ley en Argentina hasta el año 2010 que no reconocía la posibilidad que personas que venían construyendo una vida durante muchos años sin posibilidad de casarse pudieran concretarlo, ¿no? También fueron muchos actores y muchos personajes de la cultura. Se recuerda ese gran monólogo que hizo Pepito Cibrián, primero en la mesa de Mirta Legrand y luego lo vino a hacer aquí al Congreso de la Nación, un manifiesto reivindicando su derecho a ser marica, que fue realmente conmovedor y permitió avanzar en entender que no se estaba yendo
contra los deseos de nadie ni contra los derechos de nadie. Pasemos a la tercera placa para repasar un poco el impacto que tuvo ahí en el 2010 esta aprobación. Argentina se convirtió entonces en el primer país de Latinoamérica en consagrar el reconocimiento de derechos del matrimonio entre personas del mismo sexo y el segundo en el continente americano. Ya lo había reconocido Canadá un par de años antes y algunos estados en Estados Unidos empezaban también a reconocerlo como una posibilidad. También se transformó en el 10º país a nivel mundial. Desde el 15 de julio del 2010 hasta ahora, la gran mayoría de los países de la región han legislado a favor de reconocer los derechos de matrimonio, que eso implica también derechos a la herencia, derechos a la propiedad, derechos a las pensiones, en una comunidad que fue mucho tiempo arrasada por distintas enfermedades y distintas infecciones, como la epidemia del HIV, que ha dejado a muchas parejas, principalmente de varones, que no han logrado, por el impedimento de consagrar su matrimonio, acceder, por ejemplo, a los servicios de salud, ¿no? Y eso ha hecho que Argentina no solamente se convirtiera en un país de avanzada por el reconocimiento de derechos, sino que tuviera también un impacto puertas adentro en la cantidad de matrimonios que se han concretado en esta década y alguito más que llevamos y que el día de mañana vamos a celebrar. Incluso muchos países del mundo, algunos que están hoy en conflicto bélico como Rusia y Ucrania, prohíben completamente las relaciones entre personas del mismo sexo, las persiguen con la cárcel, incluso con la pena de muerte, así como muchos países de Medio Oriente. Repasemos otro video si quieren, así rememoramos aquellos días de julio cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario, que ya llevamos más de una década consagrando derechos aquí en Argentina. Repasábamos un poco de imágenes y veíamos algunos rostros de diputados, senadores que hoy ya no son parte de este Congreso, pero que fueron quienes militaron fuertemente dentro de las cámaras la aprobación de esta ley. Algo también para tener en cuenta, en los primeros 6 meses de vigencia de la ley de matrimonio igualitario, la 26.618, se contrajeron 1.100 matrimonios y unas 2.297 parejas lo hicieron en el primer año, lo que representa en total de todos los matrimonios que se hacen en general en la Argentina, alrededor del 4,48, casi el 5% de los casamientos son de personas del mismo sexo, son matrimonios igualitarios. Vamos a centrarnos también en un año, en el 2021, en la próxima placa, que tiene que ver principalmente con la década del matrimonio igualitario y además, bueno, fuimos varios los que nos casamos en el 2021 para festejar también esos 10 años de cumplimiento de derechos. De los 725 matrimonios que se hicieron entre personas del mismo sexo en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, 416 fueron entre varones y 309 fueron entre mujeres. Esto también es importante ponerlo sobre la mesa, principalmente porque la comunidad gay argentina es una comunidad que viene durante mucho tiempo, ha sido muy violentada respecto también a las atenciones médicas, igual que el movimiento lésbico con todo el proceso de fertilidad asistida, por ejemplo, y muy estigmatizado. Y la posibilidad del casamiento lo que genera en definitiva es accesos de manera igualitaria a los sistemas de salud, que si tu pareja está llevando adelante un tratamiento puedas formar parte de los acompañamientos, porque si no estás casado no te permiten, por ejemplo, la asistencia médica. Aún hoy
eso sucede. Y lo queríamos marcar justamente porque esto es un ejemplo solamente de Buenos Aires, ¿no? En el país se calcula que hay más de 10.000 matrimonios en esta década de personas del mismo sexo. También la tasa de divorcio es un poco menor entre las parejas del mismo sexo que entre las parejas heterosexuales. No tiene que ver con su condición de orientación sexual, sino principalmente con lo complejo que ha sido durante mucho tiempo formalizar ese tipo de vínculos también al interior de las familias, y por eso muchas veces concretan después de mucho tiempo su alianza matrimonial a partir de acceder a estas pequeñas relaciones que tienen que ver con la supervivencia en la vejez, que es un momento complejo para todos, pero principalmente para aquellas personas de la comunidad LGBT. Y por último, recordar principalmente a estas dos grandes señoras, Cachita y Norma, que se casaron también en el 2010, que fueron representantes después de muchos años de mantener una vida juntas, pudieron concretar su matrimonio. Hay un documental muy hermoso que cuenta su historia, pero fueron en su momento la imagen de las principales referentas que después de años de mantener relaciones heterosexuales con sus maridos, vivieron en Brasil en el exilio, tuvieron una relación íntima muy profunda y lograron con el matrimonio igualitario casarse aquí en Argentina. Así que en homenaje a ellas también celebramos este aniversario que se está cumpliendo en el día de mañana, 13 años ya del matrimonio igualitario, la ley 26.618, y con la felicidad de la libreta roja nos vamos a ver el testimonio de varios diputados a los que también les cambió la vida esta ley. Bueno, la noche de la sanción del matrimonio igualitario, recuerdo que me movilicé junto al Movimiento Evita y la agrupación Putos Peronistas a la Plaza del Congreso, y en el momento en que se sancionó recuerdo la fiesta que fue y que nos quedamos festejando, que no podíamos creer el paso importante que había dado la Argentina para todos nosotros. Yo un poco algo así, digamos, vivía muy cerca de ahí, a 3 cuadras de la plaza. Mi casa funcionó como el lugar para ir al baño, para buscar cosas calientes durante toda la noche. Y lo otro que recuerdo es llorar y los abrazos. El frío, llorar y los abrazos, yo creo que sintetizaron esa noche. Esa madrugada la recuerdo con muchísima adrenalina, con nervios, con emoción. Yo que era una militante política de toda la vida, pero en el closet, esa noche entré al Senado, al despacho del senador Filmus, diciéndoles, pónganse las pilas que me quiero casar. La verdad que recuerdo ese 15 de julio, una madrugada, noche con mucho frío, pero con el calor de que sabíamos que a partir de la sanción del matrimonio igualitario íbamos a hacer una sociedad mucho más justa. En lo personal cambió muchísimo. Yo creo que como dice la canción, se fumó la habitación la gente y el miedo se escapó por la ventana. Me sentí libre, como un peso que me sacaba de encima. Empecé a disfrutar de alguna manera más la vida. ¿Cómo impactó en nuestras vidas? Bueno, es evidente que logramos casarnos. Yo creo que el primer impacto del matrimonio igualitario fue empezar a abrir puertas para dialogar con la sociedad, con las familias, con los amigues. Yo creo que sin matrimonio igualitario hubiese sido muy difícil para mucha gente, por lo menos para mí, salir del closet, como dicen. De a poco lo fuimos soñando, porque es, si se quiere, la historia de un movimiento como el movimiento LGTBI, que es también la historia y el testimonio de un montón de nombres propios que abrieron el camino para tener una sociedad y un país mucho más abrazado a la igualdad, a la ampliación y al reconocimiento de los derechos que nos faltaban. La verdad que como militante política nosotros siempre soñamos en un mundo mejor, dar la lucha por la igualdad, transformar la sociedad. Si no tuviera esos sueños creo que no militaría. No sé si pensaba que iba a ser realidad, pero justamente lo que estimula al militante es esa utopía. Así que estaba entre mis sueños. Yo creo que nadie no estaba dentro del universo de nuestras posibilidades, casarnos. Entonces no podías proyectar eso, jamás lo podías proyectar, y yo creo que eso a nosotros en el momento de dar el sí, en el momento de casarnos, la decisión de casarnos y hacerlo rodeado de nuestras familias, nuestros amigos, amigas, amigues,
tiene que ver con eso, con poder hacer efectivo ese derecho que conquistamos, ¿no? Que los derechos tienen eso, ¿no? Que te dan la posibilidad de usarlos o no. Pero para nosotros eso no existía y lo usamos. Y nos encanta. Así que acá estamos, felices. Uniendo voces. Diputados Argentina. Estos testimonios de los diputados de la Nación, los 3 diputados que están en funciones, que pertenecen a la comunidad LGBT, planteando en definitiva el impacto de la aprobación de esta ley. Gaby, mientras hacías las placas, me contabas que estuviste viendo quiénes eran los diputados y un poco te sorprendías, ¿no? De quiénes votaron a favor, en contra. Fue hace 10 años, así que algunos más o menos, cambiaron. porque la verdad es que es uno de los debates que más presentes tengo y sobre todo después se reforzó cuando se discutió la legalización del aborto en 2018. Sí. Porque una de las cuestiones que tienen en común, si se quiere, es que hay 2 temas. Por un lado, que los rechazos y los apoyos se dieron de manera transversal en los 2 temas. Y por otro lado, que se metió mucho el tema religioso y directamente la Iglesia sentó postura sobre esto. Recuerdo en lo que fue el matrimonio igualitario, que se hacían movilizaciones acá frente al Congreso. Tenía el pañuelo naranja, ¿te acordás? Sí. Frente. Y hoy quien es, el Papa Francisco tuvo declaraciones muy, muy duras respecto a ese tema. Creo que después él hizo una autocrítica. Sí, hizo una autocrítica sobre los dichos. No fue el único que hizo autocrítica sobre su posición respecto a esa votación. No fue el único, pero como te decía, hay muchos diputados que hoy están en la Cámara de Diputados votaron a favor. Por ejemplo, acá Carlos Heller es uno de los que votó a favor y que sigue estando acá. Vos recién mencionabas a Vilma Ibarra, que hoy es secretaria de Legal y Técnica. Obviamente la figura de Néstor Kirchner fue muy, muy recordada. Claro, porque fue la única ley que votó. Y Agustín Rossi es una defensa muy ferviente de ese proyecto de ley. Agustín Rossi y su hermano, Alejandro Rossi, también. Que era diputado también en esa época. También diputado, los 2 votaron a favor. Mónica Fein, que hoy está aquí, también votó a favor. Y votó también a favor, recién lo comentábamos, Fernando Iglesias. Del PRO. Del PRO y Milman, que también era diputado en ahí no sé si era Milman era del ARI, probablemente, ¿no? Sí, creo que ahí era del ARI. ¿Iglesias está en el PRO ya? No sé si estaba en el PRO todavía. No recuerdo eso. Sí, también votó a favor María Inés Pilati Vergara, que es senadora actualmente. Varios de los diputados y de los que votaron en contra, de los que están ahora, Rosana Bertone, que todavía no había sido electa gobernadora, votó en contra. Sí, ella terminó votando a favor del proyecto de interrupción de voluntaria del embarazo, ¿no? Sí. O sea que hubo ahí hubo un cambio ahí. Sí, una mirada que fue cambiando. Cynthia Houghton, que ahora es candidata a diputada nuevamente. Militante en contra, gran militante en contra del matrimonio igualitario, una de las que pensaba y decía que se iba a desarmar la familia. Sí, una de ellas, Gabriela Michetti también, que todavía no después fue vicepresidenta. Claro, recuerdo cuando era vicepresidenta planteó en algún momento, en algún aniversario de la ley, que se arrepentía de haber votado en contra porque ya tenía muchos amigos gays. Y también habías dicho Gladys González, ¿no? Sí. Que en su discurso por la legalización del aborto en 2020... públicamente dijo que en su momento ella había votado en contra del matrimonio igualitario y ahora, revisando, con el tiempo pudiendo revisarlo, pudo dar sentido también a resignificar su voto, ¿no? Y que se arrepentía de haberlo votado en contra. Graciela Camaño, Ricardo Burjaile también votaron en ese momento en contra. Fue un... ¿Patricia Bullrich era diputada nacional en ese momento? ¿O no lo era? No la tengo acá en el listado, puede ser que estuviera ausente, pero no la recuerdo a ella. Ella fue diputada. Ahí está, tenés razón. Mirá. Patricia Bullrich votó a favor. Mira. ¿A favor? Votó a favor del matrimonio igualitario. De hecho, en estos últimos días, Cynthia Houghton planteó que, en medio de la campaña, dijo
que Horacio Rodríguez Larreta está en contra del aborto y que Patricia Bullrich está a favor. Bueno, lo cierto es que en lo que fue matrimonio igualitario, Patricia Bullrich votó a favor y se dio un debate muy fuerte. Vos recién lo explicabas todo lo que fue de manera pormenorizada, Amanda. Pero fue un debate rico, por momentos también se escucharon algunas voces muy desagradables respecto a, me acuerdo sobre todo del quien era diputado en ese momento, Olmedo, ¿no? Hablando de temas de manera muy despectiva y hablando de vos, algo que remarcabas y que pasó también con el aborto, que muchos diputados y diputadas y también senadores y senadoras hablaban en función de sus experiencias. Sí. Yo siempre digo que la verdad es que aquí están como representantes del pueblo y contar sus experiencias para poder validar un proyecto de ley o no, a mí me hace ruido, porque las leyes, independientemente de la situación por la que haya pasado cada uno, o las creencias que pueda tener, o las vivencias, no pueden condicionar leyes que son para todos los argentinos y todas las argentinas. También apareció ese tema cuando, con el aborto, la propia Cristina Kirchner en su momento, ella dijo que estaba en contra por situaciones por las que había pasado ella. Entonces, siempre me hizo ruido eso. Sí. Se ve que después reflexionó y se dio cuenta que tenía que dejar afuera esas consideraciones sobre su vida personal y además que se trataba de una cuestión de una política de salud, ¿no? De un derecho a la salud que había que garantizar a un colectivo. Así que... Bueno, cuando se habló de la ley de alcohol cero, también muchos hablaron de experiencias personales. Pero esta ley de matrimonio, como era un momento donde había muchos prejuicios, ¿no? Era muy difícil hablar, no era tan visible, no había pasado ni una menos, no había tanta visibilidad respecto Sí, de hecho, a Leonardo Grosso, que estaba recién, todavía no había salido del closet y ya era un dirigente que empezaba a sobresalir dentro del kirchnerismo. Exactamente, y en ese sentido, en esas dificultades empezaron a aparecer algunos discursos justamente respecto de eso. Queríamos repasar el momento de la votación de la ley de matrimonio igualitario en mayo del 2010, cuando se aprobó aquí en la Cámara de Diputados. Horas de debate iniciado en la tarde del martes, el proyecto fue aprobado por 126 votos positivos contra 109 negativos y 5 abstenciones, en un resultado que reveló diferencias dentro de la mayoría de los bloques en este tema. Todos debemos sentirnos satisfechos porque frente a tantos debates frustrados en los últimos meses de la Cámara de Diputados, este fue un debate con mucha tolerancia, con mucha pluralidad, con muchos discursos profundos y eso siempre es importante para cualquier legislador o legisladora. Cuando se toma una decisión que significa igualar derechos, integrar, incluir a los que están excluidos, es trascendente, ¿no? Y lo cierto es que lo que estamos haciendo es igualar derechos que teníamos solamente los heterosexuales con una minoría sexual que son los homosexuales. Derechos por los cuales han venido luchando hace muchísimos años, una minoría que durante gran parte de nuestra historia fue estigmatizada, fue sojuzgada, discriminada con violencia en algunos casos, así que me parece que claramente desde ese punto de vista es un hecho histórico. La propuesta, debatida desde el año pasado en la Cámara Baja, contó con el respaldo de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales y de la comunidad homosexual argentina, cuyos dirigentes presenciaron el debate desde los palcos y aplaudieron los discursos en defensa de la iniciativa. Ahí el momento de las emociones, de la votación, repasábamos este material de Canal 7 de la televisión pública, repasaba las voces de tanto Agustín Rossi, que presidía el bloque y que, era un joven Agustín Rossi, podríamos decir, 13 con años bigotes, atrás. por lo menos. Barba y bigotes, otro look. Lo veíamos también Néstor Kirchner sentado al lado y Roy Cortina, diputado socialista en aquel entonces, hoy dentro de Juntos por el Cambio, no sé si sigue en la legislatura porteña. El socialismo aportó muchos votos, pero también aportó un testimonio fundamental, que fue el de Ricardo Cuccovilo, que es un diputado socialista, que era un diputado socialista de la provincia de Buenos Aires. Yo lo comentaba hace un rato, él es el que cuenta la historia de su hijo, ¿no? Dice en el recinto que tiene varios hijos, uno de sus hijos es gay y que
no tiene los mismos derechos que sus otros hijos y por eso lo motivaba a él a votar a favor. Ese alegato, que fue muy conmovedor y que fue muy replicado, no digo que inaugura, porque en otros momentos también se había dado eso, pero hacía mucho tiempo que no se discutían en ese sentido procesos que tengan que ver tan profundamente con la subjetividad, sobre todo con la sexualidad. No era tan sencillo hablar de heterosexualidad, ahora ya pasamos todos por la ley Micaela, nos hacemos los cancheros, las cancheras que sabemos todos las terminologías y definiciones, ¿no? Hablamos de pansexuales, de disidencia sexual, de diversidad, de orientación, de identidad, pero en el 2010 no era tan fácil, así que muy valiente también el proceso y siempre reconociendo a las organizaciones, en este caso la Federación LGBT, la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Travestis y Trans, que militó fuertemente desde los 90, podríamos decir, retomando las banderas de Carlos Jáuregui y en su honor también dando esta aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Así que buen momento para recordarlo y para rememorar aquellos tiempos, ¿no? Un frío de morirse. Sí, tremendo. 15 tremendo. de julio. Y también, bueno, decíamos antes, ¿no? La discusión se daba en las calles con movilizaciones de apoyo y también, bueno, de rechazo de algunos sectores a este proyecto de ley que se discutió mucho afuera, se discutió dentro del Congreso. Hubo mucha, eso tal vez Amanda vos recuerdes mejor, pero hubo muchísimas intervenciones, ¿no? No sé si fue... mi recuerdo es que los diputados, las diputadas querían hablar sobre el tema, sentar postura de manera, no sé si masiva, pero... No, sí, fue un tema muy debatido. Repasamos en la votación, hubo solo 16 votos de diferencia, muchas ausencias también a la hora de votar, con referentes importantes que no estuvieron presentes, que estuvieron en el debate, pero que no dieron... finalmente la votación. Y también lo importante es que pasamos de aquellas conceptualizaciones que había incluso en los 2000, incluso a fines de los 90, respecto de la homosexualidad como algo temerario, ¿no? Los cuarrachinos y los curas que todavía estaban dentro de el sistema de medios, dando sus mensajes al final de las programaciones televisivas, hablaban muy fuertemente en contra de la homosexualidad. Hablaban incluso del diablo, ¿no? Exacto, Invocaban al diablo. Les decían a los diputados que les iban a caer maldiciones si aprobaban la ley y muchos también les decían, hablaba hace poquito con María Rashid, diputadas que querían ser gobernadoras, senadoras que querían ser gobernadoras en aquel entonces, que después lo fueron, que en su momento militaban a favor de la aprobación de la ley, les decían que no podían votar a favor porque no podían después disputar en sus provincias la gobernación, ¿no? Sí. Encontrábamos... Pero fue muy importante, según recuerdo, el rol de Néstor Kirchner, y acá hay que marcar una diferencia muy grande con la de Mauricio Macri, si bien no eran análogas las funciones, porque Néstor Kirchner era el jefe político de la fuerza del Frente para la Victoria, pero era diputado nacional, y Macri, cuando se discutió en el 2018 el aborto, era el presidente de la Nación. Pero Néstor Kirchner se puso sobre sus hombros la tarea de llamar uno por uno y una por una a todos los diputados y diputadas que estaban en duda. Por supuesto que se dio libertad de acción en el bloque y fue una construcción transversal, pero todos aquellos que estaban en duda de si votar a favor o en contra, Néstor Kirchner los fue persuadiendo para que votaran a favor, y como vimos antes en el tablero, en la pantalla que tenemos detrás, el resultado fue muy ajustado, así que también fue un aporte muy importante el de él, y como para contrastarlo con Mauricio Macri, que hay que valorar el hecho de que haya abierto el debate en su momento sobre el aborto, cuando era inesperado. Algunos lo llaman el feminista menos pensado, yo creo que es un título un poco exagerado, pero después la verdad es que no quiso ni siquiera capitalizarlo demasiado, porque no se involucró ni en un sentido ni en otro. Exactamente, para recordar esta fecha importante, el 15 de julio, aparece ya en las efemérides formales no solo de la Cámara, sino de la Argentina toda. Mañana vamos a ver y recordar en las redes sociales seguro mucho de todo esto. Antes de irnos, queremos repasar lo que ha sucedido toda esta semana aquí en la Cámara Baja.
40 años, democracia siempre. Diputados Argentina. Bueno, y hasta aquí llegamos en esta semana. Les deseamos a todos, a todas, quienes comienzan las vacaciones, que tengan un buen receso y que le hagan el aguante a las infancias, que también merecen descansar un poco después de un semestre intenso en estos contextos complejos que les toca atravesar también para educarse. Gaby Vulcano, gracias. Nos vemos pronto, en cualquier momento por acá. También Cebadida. Nos vemos pronto y buenas vacaciones para cuando te toque. Buenas vacaciones para cuando nos toquen. Adiós, hasta la próxima.